Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Levante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. 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 Vamos, dígaselo. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Dialogando con Dios. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Más. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Buenos días, estimados hermanos, buenos días amigos en esta preciosa mañana, hoy día miércoles 17 de noviembre de este presente año. Que Dios les bendiga. A Mario Ruiz, al conductor de Chispazo Radial, Joel Reyes, casualmente el día de ayer tuvimos una conversación, Juan Gómez, Jeffrey Baltodano, Antonio Renegado, Arián Vanessa Poveda, Rafael Antonio Molina, Adilia García, Dori Hernández, Giovanni Bejarano, Britney Sobalbarro, Fernanda Cerda, Andrea García, Nelson, familia. La familia también Hernández, la familia Ruiz, la familia Norori, Francisco Gamboa. Ayer también saludos especiales para Pablo Torres, el hermano Pablo Torres, don Carlos Espinosa, Juan Carlos Navarrete, al pastor Richard Bonilla. Y saludamos también a Eric JC, a Emir Alec, a Heidi AL, al abogado Luis Bejarano, al abogado Osmar, a Ruth Bejarano y a toda la familia Bejarano, también como a Fabiola Romero. Bendiciones. Vamos a reflexionar hoy un poco en el pasaje bíblico que podemos encontrarlo en el libro de Mateo, en el capítulo 19. Para ello vamos a leer del versículo 16 en adelante y lo haremos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ella le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme.
Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Amén. Hoy nos encontramos con algunos pensamientos de personas que dicen: yo me gané el reino de Dios. Y creo que debería de ser el deseo más intenso del ser humano. Yo no sé, pero en mi manera de pensar, el reino de Dios debe ser añorado por los hombres, entendiendo de que el rey de este reino pues no es nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo, el cual hace más de 2000 años estuvo en esta tierra en un ministerio donde extendía una gracia de salvación y donde se les hacía una invitación directa para tener parte con Él en este reino eterno. Pero de algo estoy muy consciente: la gente nunca valoró el gran privilegio de tener al frente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy quizás en fe nosotros le vemos y a través de la palabra de Dios, pero fue un privilegio inigualable de aquellas personas que pudieron escuchar los consejos de Jesús. Y de entre estas personas nos encontramos a este joven que dice la palabra del Señor que vino donde Jesús y le llamó con lisonjas: maestro bueno. Esto habla de que muchos piensan que podemos obtener de Dios su perdón con el simple hecho de venir como vino este joven con lisonjas, diciéndole maestro bueno. Y vemos aquí que Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. El mismo Jesús le explica a él que sobre esta tierra no había ninguno bueno, y esto porque quizás él se consideraba que era bueno, o él quería escuchar de la boca de Jesús decirle en aprobación de que también él era bueno. Pero claramente Jesús le dice: no hay ninguno bueno. No hay sobre este planeta nadie bueno. El único bueno es Dios. Y si nosotros, siendo malos, queremos heredar esa vida eterna, pues tenemos que buscar a aquel que justifica, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual en esa cruenta cruz pagó el precio de tu salvación. Y es así cuando vemos, Él viene donde Jesús y solo viene con esas lisonjas. Pero si nosotros observamos, no encontró la salvación. Pero no la encontró porque no vino con la intención de recibir de Jesucristo esa redención. Cuando te acerques a Jesucristo, acércate arrepentido. Cuando te acerques a Jesucristo en las oraciones, reconoce tu pecado, como aquel publicano que solamente se golpeaba en el pecho y que él decía: sé propicio a mí, pecador. Y nosotros vemos que este joven rico, quizás esperando que Jesús le dijera: no, si tú eres bueno, no, si tú vas para el cielo. Pero no es así. Dice la Biblia que cuando este joven escuchó, Jesús le dice: no hay ninguno bueno. El único bueno es Dios. Pero luego vemos acá que Jesús continúa diciéndole y le dice: mas si quieren entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y yo te pregunto, ¿de qué vida está hablando Jesús en este pasaje bíblico? Y no es más que la vida eterna que Él vino a darnos. Pero no es lo mismo que el Señor nos ofrezca la vida a recibirla, porque para recibirla ahí entra tu decisión por Cristo. Por eso vemos acá que Jesús le dice: mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Recordemos que los mandamientos se les había dado al pueblo de Israel como un medio de que ellos pudieran acercarse a Dios. El único propósito con el cual el Señor nos dejó las Escrituras
es que podamos acercarnos a Dios y que entendamos su noble ministerio de salvación. La palabra del Señor dice que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia murió por ti y por mí en la cruz del Calvario para que podamos tener acceso a la vida eterna que en este momento Jesús le dice al joven. Y Jesús le dice: guarda los mandamientos. Y entonces vemos acá que el joven, como tratando de recibir una aprobación de Jesús, porque hay gente que quiere que Dios los apruebe. Hay una persona ahí que siempre me dice: apróbame. Y yo le digo: no te puedo aprobar yo. El único que nos va a aprobar es Cristo, porque el único perfecto es Él. El único que nos puede dar consejo para cambiar es Jesús y nadie más. Por eso aquí vuelvo y digo: qué privilegio tan grande tuvo este joven. Y si nosotros vemos, al final no se decidió por seguir a Cristo. Jesús le dice, cuando él le dijo: ¿cuál es? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le cita todos los mandamientos que la ley de Moisés les había dado, y que la gente no se había dado cuenta que el único propósito con el cual se les dio la ley era que ellos, a través de estos mandamientos, al guardarlos, se acercaran a Dios. Pero vemos acá que el joven le dice, quizás lleno de un poco de satisfacción, porque el problema cuando nos sentimos que la vida que llevamos es satisfactoria para nuestras expectativas. No, el único que puede llenar nuestras expectativas es Jesús, cuando llevamos una vida de obediencia a la palabra. Cuando no nos acercamos como este joven solamente para escuchar las enseñanzas, sino que llegamos con el propósito de escuchar esas enseñanzas y ponerlas en práctica. ¿Qué es lo que Jesús quiere que este joven entienda? Por lo visto, este joven, cuando le dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y es posible que Jesús sí lo supiese, porque Dios sabe cuando nosotros andamos en obediencia. A Él no se le puede engañar. Dice la palabra del Señor que Él conoce nuestro andar, Él conoce nuestro caminar. Así como Jehová le dijo a Israel: yo conozco tus obras. Y así como Jesús ya resucitado le dice en el libro de Apocalipsis por revelación a través de Juan a las iglesias: conozco sus obras, conozco lo que hacen. Y es que Dios conoce lo que hacemos. Y en este momento este joven delante de Jesús está descubierto. Jesús prácticamente le conoce. Pero dice la palabra del Señor que cuando le dijo: ¿qué más me falta? Y es lo que nosotros debemos de esforzarnos por cada día que nosotros vivimos sobre esta tierra, esforzarnos por escudriñar las Escrituras, para que poco a poco nos vayamos perfeccionando en su amor. Por eso Pablo, ya enseñando a las iglesias, se le dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y esto denota algo. Pablo se estaba esforzando por vivir el evangelio, por obedecer la palabra, porque entre más obedecemos la palabra, pues más nos vamos a parecer a Cristo. Entre más nosotros nos esforcemos por obedecer cada estatuto establecido por Dios, entonces nos convertimos en hijos de Dios. Si recordamos, nosotros, el enemigo de las almas, en un inicio era un hijo de Dios, pero cuando él se rebeló en contra de Dios, el pecado lo denigró a tal grado que hoy se conoce con el nombre Satanás, el diablo. Y como dice la Biblia, el que vino para hurtar, el engañador, el padre de mentira. ¿Y por qué hubo una degradación espiritual en este ser? Porque se rebeló en contra de Dios y dejó de obedecer los estatutos establecidos en el cielo para todos los seres que hay en el cielo. Porque de algo estoy consciente:
Dios es orden, dice la Biblia, y Dios quiere que todo lo hagamos decentemente y en el orden. Cuando vayamos en contra del orden establecido por Dios, cuando vayamos en rebeldía en contra de sus estatutos, cuando vayamos allá queriendo hacer nuestra propia y sana voluntad, y que al final lo único que va a acarrear es que nos separemos de Dios, que nos vayamos alejando de Dios y que perdamos, como le dijo Jesús a este hijo pródigo, la vida eterna. Y la pregunta que Jesús le dice: si quieres entrar, y es que la vida eterna es una decisión personal. El esfuerzo tiene que ser personal. Lloro por muchas personas que me piden oración, pero la verdad de las cosas es que hay muchas personas que quieren: ora por mí, ayuna por mí, ruega por mí. Pero son raros y contados aquellas personas que estamos orando por los demás. Por eso Jesús le dice aquí: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto habla de que debemos de llevar nuestra carga, pero también ayudar a los demás en el ayuno, en la oración, en la prédica, en la búsqueda. Y luego le dice el Señor Jesús, cuando el joven le dice: ¿qué más me falta? Y es que déjame decirte que mi manera de pensar es que por muy bien que nos esforcemos vivir, siempre nos hará falta algo. Recordemos que al final lo que el Señor quiere es perfeccionar nuestra vida. Jesús le dice: sed perfecto porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí ni Jesús mismo reconoce que Él es bueno, sino el Padre eterno. Y ese es un ejemplo que debemos de seguir. Debemos cada día, con el pasar del tiempo, procurar con diligencia, como dice la Biblia, cómo andemos, mejorando nuestros caminos, perfeccionando quizás nuestra manera de hablar, evitando el ofender a los demás. Y esto solo se logra cuando cultivamos una amistad o una relación intrínseca con el Espíritu Santo del Señor, la tercera persona de la divinidad, enviada para guiar a la iglesia y hacer posible que nosotros cumplamos los estatutos establecidos por el Señor. Cuando le dice: ¿qué más me falta?, era un hecho que le faltaba más. Quizás se sentía ya satisfecho, con eso iba a ser salvo, pero no es así. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Si nosotros observamos, todos los que fueron discípulos de Jesús lo dejaron todo. Cuando Pedro estaba en el lago pescando y que Jesús le dijo: ven, sígueme, nosotros vemos que dice la Biblia, lo dejó todo. Y esa tiene que ser una similitud en el abandono que nosotros hacemos de las prácticas del pecado por obedecer y seguir a Jesús, con la única intención de ser administrados por la palabra. Porque Jesús dice: yo no condeno a nadie, pero la palabra os condenará. Y esto habla que es la Biblia cuando nosotros la entendemos, cuando nosotros la estudiamos y cuando nosotros la obedecemos. Por ahí me dice una persona: yo no quiero leer la Biblia. ¿Por qué leo? Porque me da miedo. Y es más, voy a saber lo bueno y lo malo. Y luego, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros a través de la Escritura podamos ser guiados en pasos firmes hacia la verdad, pues para que seamos salvos. Recordarle de que aquí nosotros vemos que es un deber del cristiano el sobrevivir espiritualmente hablando. Si nosotros observamos, Dios todo lo que creó, lo creó con patrones genéticos, y ellos buscan siempre sobrevivir, ya sean plantas o todos los seres. Traemos en nosotros una voluntad de vivir. Pues eso es lo que Dios quiere, que despertemos espiritualmente, que tengamos esa iniciativa de vida eterna, que tengamos esa iniciativa de búsqueda, que nos demos cuenta que sí, hay un infierno, pero también hay una gloria, y que el infierno no es para los hombres, sino para Satanás, el diablo y sus enemigos y sus servidores. Para ti, mi amigo y hermano en el Señor, Dios nos tiene una vida eterna. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo a él? Si quiere entrar en la vida. O en otras palabras, es una decisión de cada quien. Y me gusta preguntarte, tal vez escuchas:
tú quieres entrar a esta vida, entonces veamos lo que Jesús le dice. Vende lo que tenés, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Si nosotros observamos, es una invitación que Dios siempre nos está haciendo para entrar a la vida eterna. Es una invitación que constantemente es el centro de las prédicas de Jesús, la salvación de tu alma. Por eso dice la palabra del Señor que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Y si nosotros observamos en el proceso de salvación, Dios lo ha establecido todo. Enviaba a los profetas, nos dio las sagradas escrituras, envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, luego asciende a los cielos, envió al Espíritu Santo de Dios, el cual por su misericordia está conmigo y está contigo. Y hoy Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo para que nosotros tomemos la decisión de una vez por todas por seguir a Cristo. Si nosotros vemos acá cuando Jesús le dice ven y sígueme, es la invitación más preciosa que pudo haber recibido cualquier ser humano a convertirse en un discípulo de Jesús. Pero hoy ese privilegio sigue siéndolo. Jesús te sigue llamando. Dice la Biblia, Él está llamando a los hombres al arrepentimiento para que tengan parte con Él en ese reino eterno. Y nosotros vemos aquí que dice la Biblia que cuando el joven oyó estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y eso solo determina algo. ¿Qué amamos más? ¿Amamos más a Cristo? ¿O amamos más las riquezas? ¿Amamos más al mundo? ¿O amamos más a Dios? Esto es lo que nos hace tomar la decisión. Este joven, ¿por qué cuando escuchó la invitación de Cristo se entristeció? En lugar de alegrarse como lo hicieron Pedro, en lugar de alegrarse como lo hizo Pablo cuando le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y si nosotros vemos, eso es lo que ha hecho la diferencia, que tú te decidas por Cristo, que tú aceptes esa invitación que hace más de 2000 años el Señor te está haciendo, que nos volvamos del pecado y que empecemos a andar en el camino de la rectitud, en el camino de Cristo. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida, y nadie entrará al cielo, nadie va a tener vida eterna si no es por Él. Prácticamente este joven desaprovechó la oportunidad de salvación que Dios le dio y rechazó la invitación que Cristo le hizo de venir y seguirle. Y en esta mañana, ¿cuántos queremos seguir a Jesús? ¿Y qué implica seguir a Jesús? Este joven guardaba los mandamientos, pero amaba las riquezas por sobre todas las cosas. Y en el momento que Jesús le hace la invitación, prácticamente la rechaza. Y por eso dice Jesús, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y esto habla que este joven rico, pues prácticamente no tuvo parte con Cristo en el reino de Dios. Y si no la tuvo con Cristo, entonces pues se condenó. Estas palabras, si nosotros las leemos detalladamente, nos daremos cuenta que los mensajes de Dios es exacto. Rechazamos a Cristo, no vamos a ser salvos. Aunque le digamos que Él es bueno, le digamos lo que sea, lo importante es que nosotros vengamos a Él, nos arrepentamos y sigamos sus mandamientos. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Siempre les recuerdo que en ninguna instancia trato de ofenderles, sino que el único propósito es pues que nos vengamos a Cristo y le aceptemos como tal, para que tú y todos podamos tener esa vida eterna. Dios les bendiga. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te ruego de manera especial tu bendición, Padre, que los oyentes, Dios, atesoren esta palabra, que seas tú, Espíritu de Dios, el que les estés ministrando ahora, Dios. Rompe atadura, rompe ligadura, lo que no sea tuyo, Padre, caiga por tierra. Dios mío, todo argumento, Señor, del enemigo, Señor, para tratarnos de mantenernos alejados de Jesús, sea destruido en el nombre de Jesús. Todo ataque del enemigo y todo lo que no sea tuyo, Padre, en el nombre de Jesús sea destruido. Aquellas familias, Dios,
que han aceptado tu palabra y que te han aceptado a ti, que ellos puedan ir creciendo. Levanta barreras sobre ellos, que el ángel de Jehová campa alrededor de ellos. Muévete en sanidad sobre Armando, Dios, Roberto, Ruzbelia, Saquendalaya. Oh Dios, envío tu bendición ahora. Esos que están ahí escuchando esta palabra, dile al Señor, ministrame. Él está junto contigo, Él está ahí contigo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque no le buscamos. Pero bendice ahora, Padre, de manera especial a cada oyente y quédate con ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fue un privilegio nuevamente estar con ustedes. Tengan un buen día, que Dios les bendiga. Hasta el día de mañana nos escucharemos, si así Dios le permite. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.